Hoy martes, que siempre se destina a informar sobre la situación de la pandemia, vamos a dar a conocer cómo está esta enfermedad terrible y después de que se informe, vamos también a anunciar, están aquí los representantes del sector privado en salud, los dueños y representantes de hospitales privados, porque vamos a ampliar el convenio que se tiene para garantizar una mejor atención a los afectados por COVID. Ya indica el presidente y indica el secretario Alcocer, vamos a dar una panorámica con los estados, con las curvas epidémicas, y comento solamente dos elementos cruciales. Este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante. En la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia, insisto, en el mundo, todos los países tenemos que estar preparados para convivir con el virus SARS-CoV-2. En la curva epidémica de casos estimados, donde lo que interesa aquí ver es la trayectoria en el tiempo, recordar para aquellos que es la primera vez que se exponen a curvas epidémicas, esta es una representación gráfica de lo que ocurre a lo largo del tiempo, medido aquí en semanas de la 1 a la 45, y cuanto más se ve esta forma de una montaña, van subiendo estas líneas, subiendo respecto a la gráfica, quiere decir que hay más casos que se registran en esa semana en particular. Llegamos a un punto máximo en la semana 29, es la última semana del mes de julio, y posteriormente tuvimos un descenso hasta la última semana de septiembre, y a partir de la primera semana de octubre tuvimos este fenómeno que habíamos anticipado en México y en el mundo, de que con la llegada de la temporada de frío, la temporada otoño-invierno, que es la temporada de influenza, tendríamos un posible repunte, que es lo que se ve en este cambio de trayectoria. Afortunadamente vemos fluctuaciones, y en las 2 semanas más recientes, de la 43 a la 44 y de la 44 a la 45, un descenso que para este último tramo es de menos 3%. Como bien se ha señalado, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales renuevan la suscripción al convenio marco para la prestación de servicios médicos y hospitalarios del programa Todos Juntos contra el COVID-19. En esta nueva etapa del convenio, se continuará proporcionando la atención a los pacientes en las intervenciones incluidas anteriormente. Además, se busca añadir hasta 150 camas en hospitales privados del país para el manejo y cuidado de los pacientes afectados por COVID-19. Con esta acción, los hospitales privados del país confirmamos que seguiremos participando activamente en la estrategia del Sistema Nacional de Salud para contener y mitigar las afectaciones que está generando el virus SARS-CoV-2. El proceso de referencia de los pacientes seguirá la misma metodología utilizada anteriormente, empleando la plataforma desarrollada por la Fundación Mexicana para la Salud. Los hospitales privados seguiremos fieles a nuestro compromiso con México y sus ciudadanos. Muchas gracias. La visión del señor presidente ya desde hace varios meses, recordar que ha sido que México tenga el acceso amplio y oportuno a los proyectos de vacuna, y conforme se vayan aprobando por las autoridades regulatorias, en el caso de México la Secretaría de Salud y COFEPRIS, puedan ya poderse aplicar a la población. Entonces, decía el presidente López Obrador hace poco, en octubre, que se firmaron unos convenios o acuerdos con 3 empresas, Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Decía el presidente, el objetivo es adelantarnos para ser de los primeros
en contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Ese ha sido el enfoque. Diría yo que en el caso de Cancino, la fase 3 que autorizó la Secretaría de Salud se lleva en 8 entidades federativas al día de hoy, hasta donde tenemos información, la Ciudad de México incluida. El Instituto Nacional de Nutrición dio a conocer esto hace unos días, y ya se tienen las 15,000 que se necesitan, ya están aquí en México. No quiere decir que le estés aplicando la vacuna a la población, quiere decir que estás probando. Fase 3 quiere decir la prueba última, que tienes que tener casi 40,000, 35,000 o 40,000, para estar seguros de que todo funciona adecuadamente. Es lo que exige la autoridad regulatoria. Bueno, entonces cuando decimos fase 3, quiere decir que es la prueba ya en su etapa, digamos, si no final casi, para que pueda la autoridad regulatoria decidir si sí es segura y si sí se puede usar para toda la población. Bueno, de Pfizer, pues el tema es cómo resolver la red frío, porque necesita una temperatura ya ellos nos hicieron una propuesta que desde luego compartimos con la Secretaría de Salud, que facilita logísticamente eso, o si no lo resuelve al 100, casi. Después hubo otra manifestación en la que, de acuerdo con las autoridades del Estado, se hablaba que había participación, que los disturbios fueron por parte de hombres, incluso colectivas que se deslindaron de este asunto. De hecho, el gobernador Carlos Joaquín acusó que eran personas pagadas por otras entidades federativas para desestabilizar pues la paz en esa ciudad. También, bueno, pues hablaba de que que hubo daños a propósito en contra de servidores y de bienes públicos. No, pues es un asunto del Estado. Yo sí creo que actuó bien el gobernador Carlos Joaquín, porque se castigó a los que dieron la orden o permitieron que se disparara al aire cuando se estaban manifestando las mujeres de estos colectivos feministas. Yo creo que se actuó bien en despedir tanto al director de la policía de Benito Juárez, Cancún, como al de Seguridad Pública del Estado. Actuó muy bien el gobernador. Y también hoy nos informaron de que ya detuvieron a 2 presuntos responsables del asesinato del feminicidio. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, o sea, dar resultados y no caer en provocaciones, porque sí hay personas que se quieren montar en los movimientos que tienen una demanda justa. Por ejemplo, el manifestarse en contra de feminicidios y la protección a las mujeres, pues es justo y hay que garantizar el derecho de manifestación y de protesta, el derecho a disentir. Eso está bien, pero de repente aparecen oportunistas de toda índole, ¿no? Como este caso de Cancún y otros. Entonces hay que evitar caer en la trampa de la violencia.